Bueno, muy buenas noches. Me llamo Miguel Salazar y hoy les voy a hablar un poquito sobre el filósofo Teodoro Adorno. Él fue un filósofo que nació en 1903 en Frankfurt, Alemania. Aunque muchos creen pues que viene de familia pobre, la verdad es que él viene de una familia muy acomodada, una familia que estaba económicamente bien, no eran ricos, pero era una familia muy acomodada en la Alemania de esa época. Y también una familia muy culta que desde pequeño le inculcaron siempre el amor por la música. Entonces desde pequeño él siempre aprendió pues a tocar el piano de una forma magistral. En la casa se hablaba mucho de cultura, se hablaba mucho de música, y de hecho este hábito él lo llevó siempre, ya que aparte de ser filósofo también era crítico musical y sociólogo, y era un sociólogo también. Entonces, como dije antes, desde pequeño siempre estuvo en clases de música, clases de piano y clases de composición. Desde muy pequeño, Teodoro fue de los mejores estudiantes en el instituto, en la secundaria, siempre sacaba las mejores notas del grado de él, pero lo que más le voló la cabeza fue haber conocido a Sigrid Krakauer, que era un crítico cultural y periodista que era 14 años mayor que él, le llevaba mucha diferencia de edad. Entonces, durante su adolescencia, este crítico lo cogió a él como pupilo y varios días a la semana ellos tenían como encuentros para leer juntos la crítica de la razón escrita por el famoso filósofo Immanuel Kant. Entonces él ya desde muy joven, desde demasiado joven ya leía pues filósofos que son, ¿no?, se consideran filósofos difíciles de leer, y los discutía con un mentor. Entonces ahí fue que él empezó a generarse pues ese interés por la crítica y por la filosofía. Pero lastimosamente a Adorno le tocó vivir en el siglo XX en Alemania. Ya sabemos que en ese siglo fue cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y a él le tocó vivir en persona todo el sufrimiento de la gente. Como dije anteriormente, él vivía en una familia muy acomodada, entonces no lo tuvo que ver desde una perspectiva como soldado, básicamente porque cuando estalló la guerra él todavía era un niño, entonces no lo podían llevar a pelear. Sin embargo, él vio cómo colapsaban los imperios europeos, cómo llegaba la escasez de comida, cómo moría la gente. A él le tocó vivir el holocausto, cómo se desestabilizaba la política de la República de Weimar y el surgimiento de los extremos nacionalistas en las calles de Alemania. Entonces, luego de esto, él se puso a pensar como, bueno, el ser humano, parce, con tan inteligentes que somos, con todo lo que podemos crear, todas las máquinas que podemos crear, y en vez de usarlas para el bien, las estamos usando para hacer el mal, para matar gente. Entonces, cuando Adorno se puso a pensar esto, estuvo pensando esto un tiempo y llegó a la respuesta de que el sistema nos enseña a obedecer ciegamente sin cuestionar nada. Y ahí salió su punto más famoso, que es la industria cultural, o porque el sistema te vende entretenimiento para que no pienses. Entonces, por ejemplo, él decía, antes el arte se hacía por amor al arte, para expresar ideas locas, expresar lo que uno sentía. Pero él se dio cuenta que llegó un momento en el que el capitalismo y los medios de comunicación como el cine, la radio, la televisión, la música, empezaron a tratar la cultura como una fábrica de comida. Todo venía prefabricado y en serie. Entonces él decía que, por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros, llegamos un día después de trabajar un horario completo, obviamente llegamos cansados y sin ganas, pues solamente con ganas de apagar el cerebro y acostarnos. Entonces ahí es donde entra pues todo este sistema, porque entonces prendemos el televisor y nos entra esa información, entonces nosotros se nos olvida, como que nos pone más dóciles, y simplemente se nos olvida y no queremos luchar ni por nuestros derechos ni por nuestra libre expresión. Simplemente nos ponemos a recibir esa información porque es lo que en ese momento necesitamos. Entonces es, por ejemplo, lo que pasa hoy en día con, como te digo, la televisión, el cine, por ejemplo, con TikTok, con los videos cortos, que nosotros podemos estar horas y horas sin darnos cuenta,
porque nos tienen dóciles, porque así es como funciona esto. Entonces, él decía que el entretenimiento funcionaba como un analgésico. Entonces, Adorno también soltó una frase muy polémica, por así decirlo. Él decía, escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. ¿Y esto pues qué significaba? Que, o según él lo veía, cómo carajos vamos a hacer arte bonito, el arte de hoy en día, que es arte de muchos colores vivos, que es arte que está hecho para que a ti te haga feliz, para que a ti te guste y tengas como un confort mental. Entonces, ¿qué es lo que él dice? Para él, pues el arte hoy en día es superficial, solo busca hacer pues a la gente sonreír o escuchar o ver lo que vos querés. En la música también las canciones hablan de lo que vos querés, las películas son de lo que uno quiere ver o lo que le quieren pues hacer ver a uno. Pero él decía, ¿cómo es posible que todo esto sea tan colorido, las películas tan felices, después de todas las atrocidades que ha cometido el ser humano? Por ejemplo, todas las atrocidades que a él le tocó vivir, como la guerra, el holocausto? ¿Cómo es posible? Es horrible que hagan eso. Entonces, en conclusión, la verdad un filósofo demasiado interesante, porque él lo que está queriendo decir no es que no podemos ver televisión, que no podemos ir al cine, que no podemos usar el celular, sino que él quiere hacernos ver cómo hoy en día eh, pues la tecnología tiene el control totalmente de nuestros gustos, de nuestras opiniones, de nuestra forma de pensar, y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Entonces él lo que hace es como hacernos abrir los ojos y que, bueno, veamos series, veamos celulares, pero de una forma consciente, que sepamos lo que en verdad es y no nos dejemos caer en la trampa así como así. Entonces por eso es un escritor que la verdad me pareció muy interesante, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por escuchar.